Y como vemos, el narcoterrorismo es un tema que desde hace años ha penetrado los ámbitos políticos y gubernamentales en América Latina y que ahora acapara los titulares por la lucha frontal de la administración Trump contra esta amenaza. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el analista político Hugo Achá, experto en seguridad y defensa y quien ha realizado numerosas investigaciones sobre terrorismo y lucha contra el crimen organizado en América Latina. Señor Achá, bienvenido a Voz News. Apreciada Karina, un verdadero placer, a sus órdenes. Gracias. Comenzamos con el cártel de los soles que tiene en este momento el foco encima por parte de las autoridades estadounidenses. Es el cártel de los soles, solo la punta del iceberg de las organizaciones narcoterroristas que han logrado infiltrarse en los gobiernos de América Latina. Yo diría que el cártel de los soles está hoy día en el foco de la atención por el reflejo de una evolución, apreciada Karina. Las organizaciones del crimen transnacional organizado, cosa que demostramos a través de distintos trabajos y que se plasmaron en un libro que hemos publicado que se llama Infinite War, La Guerra Infinita por su título en español. Estas organizaciones, como lo manifestara también la señora Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia de los Estados Unidos, ya no se limitan simple y sencillamente a la búsqueda de lucro a través de la actividad ilícita, ni siquiera al mero eh, como actividad, propósito de la ocupación de espacio territorial. No, ahora quieren ser los gobiernos. Sucedió en Bolivia, que acaba de tener una oportunidad de salida en las elecciones que por primera vez después de 20 años van a retirar del poder a una organización de este mismo género, que es la organización del señor Evo Morales. Y tiene usted en Venezuela, y ahí sí le contesto directamente, en el cártel de los soles, a un fenómeno que es uno y lo mismo con el régimen. Y esta organización, que después de ser una organización de crimen transnacional organizado, de dedicarse a la actividad ilícita, con todo lo que usted pueda describir, narcotráfico, trata y tráfico de personas, lavado de capitales, triangulación de recursos y un etcétera bastante largo, se transforma también en el gobierno, por vías inicialmente democráticas o no, pero que después llega a cooptar la integridad del entramado estatal. Y es allí a donde nos encontramos hoy día porque el gobierno norteamericano finalmente, después de, y se lo digo, 2 décadas de esfuerzos, reconocer esto como la amenaza estratégica más relevante a la seguridad nacional y a la vida de sus ciudadanos. Por supuesto. ¿Y cómo evalúa usted la operación que ha realizado hasta este momento la administración Trump frente a las costas del Caribe venezolano precisamente para enfrentar esta amenaza? Como estrictamente necesaria. Yo creo que la evaluación de lo que sucedió al final de la administración Biden arroja luces sobre un fenómeno que es aterrador para el ciudadano promedio de los Estados Unidos. Se confirmó, y en esto usted no tiene que tomar mi palabra para ello, está contenido en los registros y archivos de testimonios ofrecidos al Congreso de los Estados Unidos, que había presencia de grupos del crimen transnacional organizado en los 50 estados de la Unión Americana, una situación en la frontera de extremada vulnerabilidad, un flujo de narcóticos que mata a decenas de miles de estadounidenses por año, pero sobre todo un flujo de logística financiera que abastece a los enemigos de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de los enemigos de los Estados Unidos, no es únicamente a las organizaciones del crimen transnacional organizado o a los grupos terroristas, sino a estados adversarios, enemigos de lo que representa Estados Unidos y de sus aliados. Como por ejemplo China, Irán, Rusia, que también tienen ya sus tentáculos en América Latina, ¿cierto? Absolutamente. Ellos y sus proxies. Usted no puede concebir, si queremos un tema de candente actualidad, usted no puede concebir jamás sin entenderlo como un actor de crimen transnacional organizado, partícipe de la actividad ilícita que se desarrolla desde nuestro hemisferio y que luego a partir de esas capacidades adquiridas es capaz del ataque de octubre del 2023 y que el día de hoy sigue siendo un factor tan poderoso que desafía el acuerdo de paz desarrollado por Estados Unidos y un conjunto de actores muy relevantes en el Medio Oriente. En ese sentido, señora Cha, ¿cómo interpreta usted los intentos de algunos legisladores, en su gran mayoría, en su vasta mayoría, casi en su totalidad, demócratas, que están intentando frenar este operativo de defensa y de ofensiva por parte de la administración Trump en el Caribe? A mí me preocupa porque solamente me deja 2 posibilidades de razonamiento. Una, que sería el desconocimiento de la verdadera naturaleza del fenómeno. Dada la situación, y reitero, la cantidad de testimonios y evidencia absolutamente documentada que se ha presentado al Congreso de los Estados Unidos, desconocer implicaría
hasta un cierto punto un incumplimiento de deberes. Si esto tiene que ver con un alineamiento de naturaleza ideológica, yo creo que no tendría la responsabilidad de vida porque quiero reiterar esto, no se trata solo de la amenaza estratégica a la seguridad del país, sino a la vida de sus ciudadanos. El otro lado que es mucho más problemático, si como se ha insinuado, muchos de estos legisladores tendrían un contacto de naturaleza política y de coordinación con los denominados movimientos de la izquierda bolivariana, creo que habría que referirse a las revelaciones ya desarrolladas en España y ahora vueltas a la actualidad del ex jefe de inteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, el señor Hugo El Pollo Carvajal, que indica que en buena medida movimientos políticos en todo el hemisferio terminaron recibiendo recursos que hay que recordar vienen de fuente ilícita para desarrollar actividad política. Cualquiera de los dos extremos son extremadamente preocupantes frente a algo que debería convocar unanimidad para proteger la seguridad del Estado norteamericano. Por supuesto. En ese sentido, ¿usted cree que lo que usted acaba de mencionar explica, por ejemplo, el apoyo de algunos otros gobiernos en la región, como en este caso Gustavo Petro, por ejemplo, no sé, México? Estas declaraciones, ¿cree usted que tienen validez y que de alguna manera explicaría por qué algunos países en Latinoamérica de izquierda le están dando su apoyo a Nicolás Maduro? En este caso, apreciada Karina, no me cabe la menor duda. Y no lo digo en base a especulación, lo digo basado en evidencia. El desarrollo de operaciones de narcotráfico, en el caso de, por ejemplo, mi país de origen, Bolivia, lo que ha sucedido en el marco de investigaciones que llegaron a tribunales federales a partir de narcotráfico desarrollado a partir de Venezuela y Cuba a los Estados Unidos, la manera como organizaciones como Hezbollah, usted puede tomar como referencia la denominada Operación Cassandra, van marcando un conjunto de operaciones que terminaron desarrollando actividades financieras que apalancaron procesos políticos que vuelvo a apoyarme en las afirmaciones del señor Carvajal, mencionan a líderes como Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, la realidad, reitero, de lo que ha sido Evo Morales Ayma y su organización, la situación que enfrentó al Perú, que la llevó a un punto de cisma, y en la actualidad a la actuación tremendamente cuestionable del presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Porque cuando estos líderes supuestos, desde el punto de vista de su responsabilidad, democráticos y electos para defender los intereses de sus países, parecen colocar en vez de ese interés la prioridad en defender a organizaciones que ya no solamente están reconocidas como organizaciones criminales, sino también como organizaciones terroristas. Y en ese sentido, antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría tener su perspectiva. ¿Cómo evalúa usted el caso de los cárteles mexicanos? Bueno, los cárteles mexicanos han alcanzado un nivel de, quiero hacer uso de este término de la forma más responsable, evolución preocupante. El nivel de sofisticación, el nivel de capacidad, el nivel de logística financiera que tienen las organizaciones del crimen transnacional organizado basados en México sobrepasan en mucho las capacidades que en el pico de su relevancia alcanzaran las denominadas organizaciones del terrorismo internacional. Creo que en ese sentido es una situación coherente el haberlas definido hoy en el marco de la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025 y la nueva política de defensa del Departamento de Guerra de los Estados Unidos como la amenaza más significativa, reitero, a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos. Y finalmente, en 30 segundos, ¿cómo ve usted la cooperación del gobierno mexicano para luchar en contra de estos cárteles? Con un tremendo signo de interrogación, porque hoy cuando se ha revelado que inclusive productores agropecuarios de México han sido asesinados por negarse a colaborar con las organizaciones criminales, vale preguntarse si es una cuestión de soberanía cuando la presidenta de México se niega a la asistencia de su vecino y socio estratégico, financiero, económico y comercial más importante, cuando en realidad lo que se está haciendo es beneficiar y proteger la actividad del crimen organizado. En realidad nos deja a todos con ese mismo signo de interrogación que usted menciona, algo muy, muy importante de seguir analizando y de seguir vigilando, porque como usted lo dice, pues México es el principal aliado estratégico en todos los sentidos, incluso geopolíticamente para los Estados Unidos. Así que hay que ver cómo se desarrolla esta relación. Queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy para hablar de este importante tema. Un placer, a sus órdenes.